Desperté a medianoche y escuché sollozos desde el baño. Me acerqué y oí a mi esposa hablando por teléfono. Ya no aguanto mentirle. Tengo que decirle que nuestro hijo no es de él, es tuyo. Abrí la puerta con mi celular grabando. Ella nunca imaginó que su secreto de 23 años acababa de destruirse en 30 segundos. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Antonio Domínguez Ruiz. Tengo 52 años y trabajo como ingeniero civil desde hace 28 años. He construido puentes, edificios, carreteras que durarán generaciones. Siempre me enorgullecí de construir cosas sólidas, permanentes, confiables. Creí que mi matrimonio también era así. Me equivoqué de la forma más devastadora posible. Era medianoche del martes cuando todo cambió. Llevaba 23 años y 4 meses casado con Beatriz Morales Vega. Ella tiene 48 años. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi antigua oficina. Yo tenía 29, ella 25. Recuerdo que llevaba un vestido azul claro y que cuando sonreía todo el lugar parecía iluminarse. Me enamoré en 2 semanas. Nos casamos 6 meses después. Tuvimos a Marcos 11 meses después de la boda. Marcos Domínguez Morales, mi hijo. O eso creí durante 23 años completos. 23 años de cumpleaños, graduaciones, partidos de fútbol, noches ayudándolo con matemáticas, enseñándole a manejar, pagando su universidad. 23 años construyendo recuerdos sobre una mentira. Esa noche desperté porque sentí frío. Beatriz siempre dormía abrazada a mí, incluso en verano. Extendí el brazo buscándola y encontré las sábanas vacías. Miré el reloj en la mesita, 00:47. Me incorporé confundido. La puerta del baño estaba cerrada y veía luz filtrándose por debajo. Escuché algo que me heló la sangre. Sollozos. No eran sollozos normales. Eran el tipo de llanto que sale cuando alguien está completamente destruido por dentro. Me levanté descalzo y caminé hasta la puerta del baño. El piso de madera crujió bajo mis pies. «Amor, ¿estás bien?», pregunté tocando suavemente la puerta. «Sí, sí. Solo dame un minuto», respondió Beatriz con voz quebrada, claramente mintiendo. Pero los sollozos continuaron, más fuertes. Entonces escuché algo que me hizo pegar la oreja a la puerta. Estaba hablando con alguien, en voz muy baja, casi susurrando, pero yo alcanzaba a oír fragmentos. «No puedo más. Ya no puedo. Llevo 23 años con este peso». Sentí mi corazón acelerarse. Saqué mi celular del bolsillo de mi pijama y abrí la aplicación de grabadora. Algo en mi instinto me gritaba que necesitaba documentar esto. Presioné grabar y acerqué el teléfono a la puerta. La voz de Beatriz se hizo un poco más clara. «Ya no aguanto mentirle todos los días. Tengo que decirle la verdad. Tengo que decirle que Marcos no es hijo de él, que es tuyo». El mundo se detuvo. Juro que sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. La voz continuó entre sollozos. «Antonio ha sido un buen padre, el mejor padre que Marcos pudo tener, pero es una mentira. Todo es una mentira, y yo no puedo más con esta culpa, me está matando por dentro». Hubo una pausa. Ella escuchaba a alguien al otro lado del teléfono. Luego habló de nuevo. Lo sé, dijimos que nunca lo sabría. Pero míranos, tú con tu familia, yo viviendo esta farsa. Y Marcos merece saber quién es su verdadero padre». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia, todavía no. Fue algo peor. Fue la sensación de que toda mi vida, todos mis recuerdos, todo lo que creía real y sólido, acababa de revelarse como una ilusión, como un edificio que descubres está construido sobre arena. Mi mano actuó por instinto. Giré la manija de la puerta con fuerza. La puerta se abrió de golpe. Beatriz estaba sentada en el piso del baño, contra la pared, con el teléfono pegado a la oreja. Sus ojos se abrieron como platos al verme. Estaba en pijama, con el cabello suelto.
el rostro rojo e hinchado de tanto llorar. «Antonio, comenzó a decir, pero yo levanté mi celular mostrándole la pantalla donde claramente se leía «Grabando 0347». «Ya no tienes que decirme nada», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mi voz sonaba completamente fría, sin emoción, como si fuera otra persona hablando. «Lo acabo de grabar todo, cada palabra». Beatriz se puso pálida, completamente pálida. El teléfono cayó de su mano al suelo de cerámica con un golpe seco. Se quedó mirándome con una mezcla de horror y pánico absoluto. «Tienes hasta mañana a las 8 de la mañana para salir de esta casa», continué con esa misma voz helada. «Llévate tu ropa, tus cosas personales, nada más, y ni se te ocurra despertar a Marcos. Cuando él pregunte por ti, seré yo quien le explique todo, con pruebas. Antonio, por favor, déjame explicarte». Intentó levantarse del suelo, extendiendo las manos hacia mí. «¿Explicar qué?», la corté. «Explicar 23 años de mentiras. Explicar que el hijo que crié, que amo, que lleva mi apellido, no es mío. Explicar que has vivido una farsa conmigo mientras el verdadero padre está ahí afuera con su propia familia». Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Yo te amo. Siempre te he amado. Fue un error. Un terrible error que...» 7 horas. La interrumpí mirando mi reloj. «Tienes 7 horas para irte. No quiero escuchar tus excusas, no esta noche». Salí del baño, cerré la puerta y caminé hacia la habitación de invitados. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Me encerré con llave, me senté en la cama y finalmente dejé que la realidad me golpeara con toda su fuerza brutal. Había perdido 23 años de mi vida. Mi hijo no era mi hijo. Mi esposa me había mentido cada día durante 23 años. Y el hombre con quien me traicionó sabía la verdad todo este tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en esa cama, mirando la grabación de audio una y otra vez, como si repetirla pudiera cambiar las palabras que contenía. No podía. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé en la habitación de invitados escuchando los sonidos de Beatriz moviéndose por la casa, cajones abriéndose, armarios cerrándose, sus pasos por el pasillo, y su llanto constante, amortiguado por las paredes. A las 4:30 de la madrugada tocó la puerta. «Antonio, por favor, necesito que me escuches. Solo 5 minutos». No respondí, pero ella continuó hablando desde el otro lado de la puerta, su voz rota por las lágrimas. «Fue hace 23 años. Estábamos pasando por una mala época. ¿Te acuerdas? Viajabas constantemente. Yo me sentía sola, abandonada. Y Rubén Castro, mi compañero del trabajo, él estaba ahí. Rubén Castro». Ahora el fantasma tenía nombre completo. Fue una noche, solo una maldita noche después de una cena de la empresa. Yo había bebido demasiado. Estaba enojada contigo por cancelar otro aniversario. Fue un error terrible, el peor error de mi vida. Apreté los puños. Ella continuó. «Cuando descubrí que estaba embarazada, calculé las fechas. Podía ser tuyo o de él. Tenía que ser tuyo. Recé para que fuera tuyo. Y cuando Marcos nació y lo miraste con tanto amor, decidí que nunca lo sabrías. ¿Qué sería nuestro hijo y punto? Pero Rubén lo sabía», dije finalmente, mi voz saliendo áspera. «Él sabía desde el principio». Hubo silencio. Luego un sollozo. «Sí, él lo sabía. Me llamó hace 2 meses diciendo que su conciencia no lo dejaba dormir, que deberíamos decirte la verdad, que Marcos tiene derecho a conocer a su padre biológico. Yo le dije que lo haría, pero no podía. Cada vez que intentaba hablarte, me aterrorizaba perderte». «Ya me perdiste», respondí. «Hace 23 años. Solo que yo no lo sabía. Antonio, te amo, siempre te he amado. Esa noche no significó nada. Tú eres el amor de mi vida. Marcos es nuestro hijo, sin importar la biología. Nosotros lo criamos. Tú eres su padre en todo lo que importa». Me levanté y abrí la puerta bruscamente. Ella retrocedió asustada. Tenía los ojos tan hinchados
que apenas podía abrirlos. Llevaba una maleta pequeña en la mano. «Si me amaras, no habrías vivido una mentira durante 23 años», dije mirándola directamente a los ojos. «Si Marcos fuera nuestro hijo, no habrías ocultado que otro hombre lo engendró. Y si yo fuera el amor de tu vida, habrías confiado en mí lo suficiente para decirme la verdad cuando todavía éramos jóvenes. Tenía miedo. Todo el mundo tiene miedo. La diferencia es que la gente honesta enfrenta sus miedos. La gente cobarde vive en la mentira y espera que nadie se entere jamás». Beatriz se cubrió la cara con las manos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos violentos. «Vete», ordené. «Ahora. No quiero que Marcos te vea así cuando despierte. Ya habrá suficiente dolor sin que él presencie esta escena. ¿Qué vas a decirle?» «La verdad. Algo que tú nunca tuviste el valor de hacer». Ella tomó su maleta, me miró una última vez con ojos suplicantes y bajó las escaleras. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, el motor de su coche arrancando, el sonido alejándose calle abajo hasta desaparecer por completo. Me quedé de pie en el pasillo. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio que nunca antes había sentido tan pesado. Regresé a la habitación de invitados, me senté en la cama y ahí fue cuando todo me golpeó de verdad. No lloré, no grité. Simplemente me quedé mirando la pared mientras mi mente reproducía 23 años de recuerdos bajo una luz completamente diferente. El día que Marcos nació. Yo estaba en la sala de partos sosteniendo la mano de Beatriz. Cuando lo vi por primera vez pensé que era el momento más feliz de mi vida. Ahora ese recuerdo estaba envenenado. Beatriz también pensaba en Rubén ese día. Se preguntaba de quién era realmente ese bebé. Su primer cumpleaños. Yo había organizado una fiesta enorme. Invité a toda la familia, amigos, compañeros de trabajo. Gasté 3 meses de salario en hacer ese día perfecto. Todo mientras Rubén sabía que ese niño era suyo. Su graduación de secundaria. Marcos subió al escenario y cuando le entregaron su diploma, buscó mi mirada entre la multitud y sonrió. Yo sentí mi pecho inflarse de orgullo. Ahora ese orgullo se sentía como burla. Pasé 48 horas encerrado en esa habitación. No comí. Apenas bebí agua. Marcos tocó mi puerta varias veces preguntando dónde estaba su madre, por qué yo no salía. Le dije que tenía un proyecto importante y que su madre había ido a visitar a su hermana en Valencia. Mentiras sobre mentiras. Pero necesitaba tiempo antes de destruir su mundo también. Al tercer día, el viernes por la mañana, finalmente salí. Marcos se había ido a la universidad. La casa seguía en ese silencio aplastante. Me preparé café negro, me senté en la cocina y saqué mi celular con manos temblorosas. Busqué en mis contactos Ignacio Serrano, mi abogado. Un hombre de 47 años, serio, profesional, discreto. Lo había contratado años atrás para temas de contratos laborales. Marqué su número. Contestó al segundo timbre. «Antonio, buenos días. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Ignacio, necesito verte hoy. Es urgente». «¿Problemas laborales?» «Problemas matrimoniales. Necesito iniciar un proceso de divorcio. Y necesito un test de paternidad urgente». Hubo una pausa breve. Ignacio era demasiado profesional para hacer preguntas innecesarias por teléfono. «Entendido. Puedes venir a mi oficina a las 3 de la tarde». «Ahí estaré». Colgué. Miré mi taza de café. Todavía humeaba, pero yo no sentía calor ni frío. No sentía nada excepto un vacío inmenso donde antes había certezas. A las 3 en punto estaba sentado frente al escritorio de Ignacio. Le mostré la grabación. Él escuchó en silencio, su expresión profesional nunca cambiando, pero vi cómo sus ojos se endurecían ligeramente. «Esto es suficiente para iniciar el divorcio», dijo cuando terminó de escuchar. «Y sí, podemos solicitar prueba de paternidad. Pero Antonio, necesito preguntarte algo importante». «¿Qué?» «¿Estás absolutamente seguro de que quieres saber la verdad? Una vez que abramos esta caja, no hay vuelta atrás». Lo miré sin pestañear. «Ya no hay vuelta atrás, Ignacio.
Esa caja se abrió hace 3 días a medianoche. Ahora solo quiero confirmar con ciencia lo que mi esposa ya confesó con sus propias palabras. Él asintió y comenzó a redactar documentos. El test de paternidad requería muestras de ADN mías y de Marcos. Ignacio me explicó que el resultado tardaría 8 días hábiles, 8 días para que mi última esperanza muriera oficialmente. Los 8 días de espera fueron una tortura psicológica que jamás le desearía ni a mi peor enemigo. Ignacio me explicó que necesitaban muestras de mi ADN y de Marcos sin que él sospechara nada todavía. Obtuve la mía inmediatamente en el laboratorio. Para la de Marcos tomé su cepillo de dientes una mañana mientras él estaba en la ducha. Me sentí como un ladrón en mi propia casa. Esos 8 días los pasé actuando, fingiendo normalidad frente a Marcos cuando estábamos juntos. Él me preguntaba constantemente por su madre. ¿Cuándo regresa mamá de casa de la tía Carmen? Pronto, mentía. Tiene algunos asuntos familiares que resolver allá. Pero por dentro yo estaba destrozándome. Cada vez que miraba a Marcos, buscaba algo de mí en él, sus ojos, su nariz, la forma de sus manos, su manera de caminar. Nada, absolutamente nada se parecía a mí. El 4.º día de espera, mientras Marcos estaba en la universidad, hice algo que sabía que me haría daño, pero no pude resistir. Bajé al sótano donde guardábamos cajas con fotografías viejas de antes de la era digital. Abrí una caja marcada como 2000-2005. Ahí estaban, cientos de fotos de los primeros años de Marcos. Yo sosteniendo a un bebé que creía mío, besando su frente, enseñándole a dar sus primeros pasos. Todas esas imágenes ahora se sentían falsas, como escenas de una película en la que interpreté un papel sin saberlo. Luego encontré algo que me partió por completo. Una foto de una cena navideña de la empresa donde trabajaba Beatriz. Año 2002. Ella estaba de pie junto a un grupo de compañeros. Y ahí a su lado derecho estaba un hombre de aproximadamente mi edad. Alto, cabello castaño oscuro, ojos verdes penetrantes. Rubén Castro. Lo supe inmediatamente. Ese era él. Subí corriendo al 2.º piso donde teníamos el álbum más reciente de Marcos. Fotos de su graduación de preparatoria el año pasado. Puse la foto de Rubén al lado de una foto reciente de Marcos. Los ojos. Exactamente los mismos ojos verdes con esa forma almendrada particular. La línea de la mandíbula. La manera en que sonreían de lado, con el labio superior ligeramente elevado del lado izquierdo. El hueco entre los dientes frontales. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. ¿Cómo nunca lo vi antes? ¿Cómo pasé 23 años sin notar que mi hijo no compartía un solo rasgo físico conmigo? Porque confiaba. Porque cuando amas y confías en alguien, no buscas traiciones. No analizas genética. Simplemente amas. El 6.º día, Beatriz intentó llamarme. 8 veces. Rechacé todas sus llamadas. Finalmente me envió un mensaje de texto. Por favor, Antonio, déjame verte. Déjame explicarte todo. No destruyas nuestra familia por algo que pasó hace tanto tiempo. Te amo. Borré el mensaje sin responder. Esa tarde, mientras revisaba más fotos en el sótano, encontré algo más perturbador. Un sobre sin marcar en el fondo de una caja diferente. Dentro había estados de cuenta bancarios viejos de una cuenta que Beatriz tenía a su nombre. Cuenta que yo creía era para sus gastos personales. Revisé los movimientos. Transferencias regulares, todas por montos entre 300 y 600 euros, todas marcadas como RC, Rubén Castro. Conté rápidamente, durante años, cientos de transacciones. Tomé fotos de cada estado de cuenta con mi celular. Esto no era solo infidelidad, esto era extorsión. Rubén había estado recibiendo dinero de Beatriz durante años, dinero que salía de nuestra economía familiar conjunta. Dinero que yo ganaba con mi trabajo. Llamé inmediatamente a Ignacio. Encontré pruebas de pagos regulares a Rubén Castro durante años, le expliqué. Necesito que investigues exactamente cuánto dinero se le ha transferido. Eso cambia las cosas legalmente, respondió Ignacio. Si podemos probar extorsión o chantaje, tenemos más munición para el divorcio.
Te llamaré mañana con los cálculos exactos. El octavo día llegó finalmente. Martes. Estaba en mi oficina revisando planos de un nuevo puente cuando mi celular sonó. Era Ignacio. Antonio, tengo los resultados. Mi corazón se detuvo. De repente me di cuenta de que una parte estúpida de mí todavía esperaba secretamente que todo fuera un malentendido. Que el test mostrara que Marcos era mío y que de alguna manera Beatriz había estado confundida o mintiendo para proteger a alguien más. Dime, logré decir con voz ronca. Probabilidad de paternidad, 0.0%. No hay coincidencia genética alguna. Marcos Domínguez Morales no es tu hijo biológico. El mundo se inclinó. Tuve que apoyarme contra mi escritorio. Mis piernas no respondían correctamente. «Antonio, ¿estás ahí?» «Sí», susurré. «Estoy aquí». También terminé la investigación financiera. Beatriz ha transferido un total de 127.000 euros a Rubén Castro durante los últimos 23 años. Pagos irregulares pero constantes. Esto constituye evidencia de acuerdo económico oculto, posiblemente extorsión. 127.000 euros. Esa cifra me golpeó como un martillo. Era dinero que pude haber usado para los estudios de Marcos, para mejorar nuestra casa, para ahorrar para el futuro. Dinero que trabajé duramente para ganar. Todo entregado silenciosamente al hombre que embarazó a mi esposa. «Quiero que prepares toda la documentación para el divorcio», dije con voz fría y controlada. «Y quiero iniciar proceso de anulación de paternidad legal». «Antonio, anular la paternidad es un paso muy serio. Marcos tiene 23 años. Esto lo afectará emocionalmente y legalmente de maneras profundas. Ignacio, ese joven lleva mi apellido basándose en una mentira de 23 años. Yo tengo derecho a la verdad. Y él también. Procede con todo. ¿Entendido? Te prepararé los documentos para mañana». Colgué. Me quedé sentado en mi oficina mientras el sol se ponía afuera. Los planos del puente estaban frente a mí, pero yo no podía concentrarme. Solo podía pensar en una cosa. Durante 23 años construí mi vida alrededor de una familia que nunca fue real. Alrededor de un hijo que no era mío. Alrededor de una esposa que me traicionó y luego vivió esa traición en secreto cada día, cada comida, cada cumpleaños, cada Navidad. Y lo peor de todo, yo había sido feliz. Genuinamente feliz. Hasta hace 8 días creía que tenía una vida perfecta. Ahora esa felicidad se revelaba como la mayor mentira de todas. Al día siguiente tenía el resultado oficial del ADN en papel. Un documento clínico frío, científico. Probabilidad de paternidad biológica, 0.0%. Esas cifras destruyeron cualquier esperanza residual que pudiera albergar en algún rincón oscuro de mi alma. Llamé a Beatriz. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono durante días. «Antonio, necesito verte. Hoy, a las 6 de la tarde en el café donde nos conocimos». Sí, por supuesto. Estaré ahí. Gracias por llamarme». Yo colgué antes de que pudiera continuar. No quería escuchar su voz más de lo necesario. El Café Mediterráneo estaba en el centro histórico de la ciudad, el mismo lugar donde nos habíamos conocido hacía 28 años. Llegué 15 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Ordené un café solo que ni siquiera toqué. Beatriz apareció exactamente a las 6. Se veía destrozada. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su cabello, normalmente impecable, estaba recogido descuidadamente. Llevaba un suéter gris demasiado grande para ella. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Sus manos temblaban. Saqué el sobre manila de mi maletín y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Ella lo miró como si fuera una serpiente venenosa. «Ábrelo», ordené. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y sacó el documento. Leyó las primeras líneas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas silenciosamente. «Ya es oficial», dije. «Marcos no es mi hijo. Ahora quiero que me cuentes toda la verdad, desde el principio,
Y esta vez, Beatriz, no aceptaré mentiras ni medias verdades. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Fue en octubre de 2002. Comenzó con voz quebrada. Tú estabas en Alemania supervisando ese proyecto de túnel. Llevabas 3 meses viajando cada semana. Yo me sentía invisible. Hablábamos por teléfono 5 minutos cada noche y siempre estabas cansado, distraído. No justifiques lo injustificable, la interrumpí. Solo dime qué pasó. Ella tragó saliva y continuó. Rubén Castro era el gerente de operaciones en mi empresa. Trabajábamos juntos en varios proyectos. Él también tenía problemas matrimoniales. Nos hicimos amigos. O eso creí yo. Una noche hubo cena de fin de proyecto. Bebimos demasiado. Yo estaba furiosa contigo porque habías cancelado nuestro aniversario de bodas por 3ª vez. Rubén me escuchó desahogarme durante horas. Me decía cosas que necesitaba oír, que era hermosa, que cualquier hombre sería afortunado de tenerme, que merecía atención. Hizo una pausa. Respiró profundo. Terminamos en su coche y luego en un hotel. No fue solo una vez esa noche, Antonio. Fueron 3 meses. 3 meses de encuentros secretos mientras tú viajabas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No había sido un error de una noche ebria. Había sido una relación completa. Continúa, dije con voz tensa. Cuando descubrí que estaba embarazada, entré en pánico. Había estado con los dos durante esas fechas. Hice cálculos desesperados. Las probabilidades eran 50-50. Le dije a Rubén. Él se asustó. Tenía esposa e hijos. Me rogó que dijera que era tuyo y que nunca mencionara su nombre. Pero él sabía, dije. Siempre supo que existía la posibilidad. Sí. Y cuando Marcos nació, él vino al hospital. Se quedó afuera mirándolo a través del cristal de la sala de recién nacidos. Me llamó esa noche. Me dijo que ese bebé tenía sus ojos, que era suyo. ¿Y tú qué hiciste? Le rogué que se alejara, que nunca dijera nada, que yo criaría a Marcos como tu hijo. Rubén aceptó al principio, pero 2 años después volvió. Me dijo que quería ver crecer a su hijo, que necesitaba ser parte de su vida de alguna forma. Los pagos, dije comprendiendo. Los 127.000 euros. Beatriz se puso pálida. ¿Cómo? Encontré los estados de cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas pagándole? Ella cerró los ojos. Desde que Marcos cumplió 2 años. Rubén me amenazó con contártelo todo si no le daba dinero mensualmente. Decía que era su derecho como padre biológico, que si yo no pagaba, él vendría a reclamarlo públicamente. Destruiría nuestro matrimonio y se llevaría a Marcos. Extorsión, dije fríamente. Eso es extorsión criminal. Yo solo quería proteger a nuestra familia, sollozó ella. Protegerte a ti, proteger a Marcos, mantener nuestro hogar intacto. ¿Protegerme? Mi voz subió de volumen. Algunas personas en el café se giraron a mirarnos. Bajé el tono. ¿Llamarías protección robar 127.000 euros de nuestro dinero ganado con mi trabajo para dárselo al hombre que te embarazó? ¿Llamarías protección permitir que yo criara durante 23 años a un hijo que no es mío mientras el padre biológico recibía pagos secretos? No lo llames robar. Era nuestro dinero también. Yo trabajaba. Tú ganabas 1.400 euros mensuales. Yo ganaba 4.200. Hagamos cuentas, Beatriz. De cada euro que le diste a Rubén, 75 céntimos salieron de mi bolsillo. Ella se cubrió el rostro con ambas manos. Saqué mi celular, abrí la aplicación de grabadora y la coloqué sobre la mesa entre nosotros. Ahora vas a repetir todo lo que acabas de contarme, cada detalle, y va a quedar grabado. ¿Para qué? Para el proceso legal. Para que cuando Marcos me pregunte por qué tomé las decisiones que voy a tomar, pueda mostrarle evidencia irrefutable de que no estoy siendo cruel ni vengativo. Solo estoy respondiendo a 23 años de mentiras sistemáticas. Beatriz miró la grabadora, luego me miró a mí. Si haces esto, destruirás a Marcos. Él te ama. Tú eres su padre en todo lo que importa. Ya no puedo ser su padre, Beatriz. Legalmente, emocionalmente, moralmente. Todo se construyó sobre fraude.
Cuando Marcos sepa la verdad, él decidirá cómo me ve. Pero yo no viviré una mentira un solo día más. Presioné grabar. Durante los siguientes 40 minutos, Beatriz repitió toda su confesión. El affair de 3 meses, el embarazo, la decisión de ocultarlo, los pagos a Rubén, sus amenazas. Todo quedó registrado con marca de tiempo y fecha. Cuando terminó, detuve la grabación y guardé mi celular. El abogado te contactará para firmar los papeles de divorcio. También voy a proceder con anulación de paternidad de Marcos. No puedes hacer eso. Legalmente eres su padre. Has sido su padre 23 años. Puedo y lo haré. Tengo evidencia de fraude de paternidad. Tu confesión grabada, prueba de ADN y evidencia de pagos ocultos al padre biológico. Cualquier juez anulará ese registro. Me levanté de la mesa. Antonio, espera. Ella se puso de pie también, tomando mi brazo. Por favor, no le hagas esto a Marcos. Castígame a mí todo lo que quieras, pero no destruyas su mundo. Retiré mi brazo. Su mundo está construido sobre mentiras. Ya está destruido, solo que él todavía no lo sabe. Salí del café sin mirar atrás. Marcos regresó de su viaje universitario el viernes por la tarde. Había estado en Barcelona durante 2 semanas en un congreso de arquitectura. Entró a la casa cargando su mochila, sonriente, relajado. Me encontró en la sala. Papá, no sabes las conferencias increíbles que hubo. Conocí a un profesor del MIT que está revolucionando el diseño sostenible y se detuvo al ver mi expresión. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mamá? Llevo días intentando llamarla y no contesta. Siéntate, Marcos. Tenemos que hablar. Su sonrisa desapareció. Se sentó lentamente en el sofá frente a mí, dejando caer su mochila al suelo. ¿Está enferma? ¿Le pasó algo? Respiré profundo. Había ensayado este momento docenas de veces en mi mente durante las últimas 2 semanas. Ningún ensayo mental me preparó para la realidad de estar frente a él, sabiendo que lo que diría destruiría su mundo. Tu madre está bien físicamente, pero hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo. Saqué el sobre manila de mi maletín, el mismo que le había mostrado a Beatriz. Dentro estaban el resultado del ADN, copias de los estados de cuenta bancarios y transcripciones de las grabaciones. Hace 3 semanas descubrí algo. Comencé con voz firme, pero sintiendo mi estómago retorcerse. Tu madre estaba en el baño llorando a medianoche. La escuché hablando por teléfono confesando que tú no eres mi hijo biológico. Marcos me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Grabé esa conversación. Después solicité una prueba de ADN. Los resultados confirmaron lo que ella confesó. Le entregué el documento. No comparto material genético contigo, Marcos. 0 coincidencia. Tu padre biológico es un hombre llamado Rubén Castro. Marcos tomó el papel. Sus ojos se movieron por las líneas técnicas sin realmente leerlas. Estaba en shock. Esto no puede ser real. Es un error. Los laboratorios cometen errores todo el tiempo. No hay error. Tu madre confesó todo. Durante 23 años me mintió. A ambos nos mintió. ¿Mamá sabe de esto? Su voz subió de tono. Ella es quien me lo dijo sin querer. Después confesó toda la historia. Tuvo una relación de 3 meses con Rubén Castro mientras yo viajaba por trabajo. Cuando quedó embarazada, decidió ocultarlo y hacerme creer que eras mío. Marcos se puso de pie bruscamente, dejando caer el papel. Esto es una locura. Tú eres mi padre. ¿Qué importa la biología? Me criaste. Me enseñaste todo. Eres mi padre en todo lo que realmente importa. Para mí importa. Importa que construí mi vida entera alrededor de una familia que resultó ser ficción. Importa que cada momento que creí especial estaba basado en engaño. ¿Y qué? ¿Vas a abandonarme porque un papel dice que no compartimos genes? ¿Así de superficial eres? Su acusación me dolió más de lo que esperaba. No estoy abandonándote. Estoy respondiendo a haber sido engañado sistemáticamente durante 23 años. Tu madre y Rubén Castro me robaron el derecho a decidir si quería criar al hijo de otro hombre. Ella cometió un error hace 23 años.
¿Vas a castigarla eternamente por eso? ¿Un error? Marcos no fue un error de una noche, fue una relación de 3 meses. Y después 23 años de mentiras diarias. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que me mirabas y me llamabas papá mientras ella sabía la verdad. ¿Dónde está ella? ¿Qué le hiciste? No le hice nada. La eché de la casa la noche que descubrí su traición. Estamos en proceso de divorcio. Marcos me miró con ojos llenos de rabia. Siempre fuiste así, frío, distante, trabajando todo el tiempo. ¿Sabes cuántas veces mamá lloró porque tú preferías tus proyectos a nosotros? ¿Cuántas cenas familiares cancelaste? ¿Cuántos partidos de fútbol míos te perdiste? Trabajaba para darles una buena vida, para pagar tu universidad, para tener excusa de no estar presente emocionalmente. Me interrumpió. Mamá necesitaba atención, necesitaba un esposo que la viera. Y tú solo la veías cuando necesitabas que planchara tus camisas o preparara la cena. Sus palabras me golpearon. Había verdad en ellas, verdad que dolía. Tienes razón, admití. No fui perfecto, trabajé demasiado, estuve ausente muchas veces, pero nada de eso justifica 23 años de mentiras. Nada justifica que me hicieran criar a un hijo que no es mío sin darme la opción de decidir. ¿Opción? ¿Qué opción? ¿Me habrías rechazado si hubieras sabido desde el principio? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Honestamente, no sabía la respuesta. No lo sé, dije finalmente. Tal vez no. Tal vez habría decidido criarte de todas formas. Pero esa debió ser mi decisión, no algo que me impusieron mediante engaño. Marcos recogió su mochila del suelo. Voy a buscar a mamá. Ella necesita apoyo, no que la abandonen cuando más lo necesita. Marcos, espera. Hay más que necesitas saber. Le mostré las copias de los estados de cuenta. Le expliqué los pagos a Rubén Castro, los 127.000 euros transferidos durante años, las amenazas de Rubén de exponer todo si no recibía dinero. ¿Ves? Tu madre no solo me engañó, pagó chantaje durante años usando dinero que yo gané. Dinero que pudo haber sido para tu educación, para mejorar nuestras vidas. Todo dado al hombre que la embarazó. Marcos miró los documentos, pero sus ojos reflejaban negación total. Debe haber una explicación. Mamá no haría algo así sin razón. La razón era mantener el secreto, proteger su mentira. No, la razón era proteger a nuestra familia. Protegerme a mí de saber esta verdad horrible. ¿No lo ves? Ella sacrificó todo para mantenernos unidos. Me di cuenta en ese momento. Beatriz lo había manipulado magistralmente durante años, probablemente presentándose como víctima de mi frialdad, justificando cada acción como sacrificio maternal. Marcos no podía ver más allá de esa narrativa. Te voy a dar 10 días, dije calmadamente. 10 días para procesar toda esta información, para hablar con tu madre si quieres, para pensar sin presiones. Después de esos 10 días necesito que tomes una decisión. ¿Qué decisión? Si vas a pararte del lado de la verdad o del lado de las mentiras. Si vas a reconocer que lo que ella hizo estuvo mal, o si vas a seguir justificándolo, porque dependiendo de esa decisión, yo tomaré las mías respecto a nuestro futuro. ¿Me estás amenazando? No, te estoy dando tiempo y espacio para pensar claramente. Algo que yo no tuve cuando descubrí esto a medianoche hace 3 semanas. Marcos caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró. No importa qué diga un papel, tú eres mi padre. Y si no puedes ver eso, entonces tal vez nunca fuiste el hombre que creí que eras. Salió dando un portazo que resonó por toda la casa vacía. Los 10 días que le di a Marcos los utilicé de forma estratégica. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando mientras ellos planeaban su siguiente movimiento. Contacté a Ignacio la mañana siguiente. Necesito documentar exactamente cuánto dinero he invertido en Marcos durante 23 años, le dije. Universidad, colegios privados, seguros médicos, viajes, ropa, tecnología, mesadas, todo. Eso llevará tiempo, Antonio. Necesitaremos recibos, estados bancarios históricos. Tengo todo archivado.
Era meticuloso con las finanzas familiares. Te enviaré copias digitales hoy mismo. Pasé ese fin de semana completo en mi estudio, revisando cajas de documentos, facturas de matrícula universitaria, 85.000 euros en 3 años, colegios privados desde preescolar hasta bachillerato, 140.000 euros, seguros médicos y dentales, 32.000 euros, clases particulares de inglés, piano, natación, 26.000 euros, campamentos de verano, viajes educativos, 43.000 euros, ropa, tecnología, mesadas mensuales, otros 56.000 euros aproximadamente. El total era devastador. 312.000 euros invertidos en un hijo que biológicamente no era mío. Dinero ganado con mi esfuerzo, mis horas extras, mis proyectos internacionales. El lunes llevé toda la documentación a Ignacio. Él revisó cada papel con expresión seria. «Esto es admisible en corte», dijo finalmente. «Podemos argumentar que se te obligó mediante fraude a asumir responsabilidades financieras de otro hombre durante 23 años. ¿Puedo recuperar ese dinero? Difícilmente, pero podemos usarlo para ajustar la división de bienes matrimoniales y definitivamente fortalece tu caso para la anulación de paternidad. Durante esos días, también tomé medidas financieras concretas. Transferí todos los fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta individual nueva. Legalmente era mi derecho durante un proceso de divorcio con evidencia de fraude. Cancelé las tarjetas de crédito adicionales que Beatriz y Marcos usaban y que estaban bajo mi nombre. Lo más difícil fue congelar el acceso al fondo universitario. Había creado esa cuenta cuando Marcos tenía 5 años. Durante 18 años deposité religiosamente 500 euros mensuales. El saldo actual era de 85.000 euros, dinero que había planeado darle cuando se graduara. Llamé al banco y solicité bloqueo temporal de la cuenta, citando disputas legales familiares. El gerente, después de verificar que era el único titular, procesó la solicitud inmediatamente. Marcos no se comunicó conmigo durante 9 días. Silencio total. Imaginé que estaba con Beatriz, probablemente en algún apartamento alquilado barato. Ella no tenía recursos significativos propios. Su salario como administrativa nunca había superado 1.400 euros mensuales. El 10º día, exactamente a las 5 de la tarde, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta. Marcos estaba ahí, pero su expresión no mostraba reflexión ni arrepentimiento. Mostraba rabia pura. «¿Qué mierda hiciste?», gritó apenas cruzó el umbral. «¿Bloqueaste mi tarjeta de crédito? ¿Congelaste mi fondo universitario?». No mostraba preocupación por nuestra relación. No preguntaba cómo estaba yo. No expresaba haber procesado la traición. Solo le importaba el dinero. «Tu tarjeta era una extensión de mi cuenta», expliqué con calma. «Y el fondo universitario está a mi nombre. Como dije, después de estos 10 días tomaría decisiones basadas en tu posición». «¿Mi posición? Mi posición es que eres un hijo de puta vengativo que está castigando a mamá por algo que pasó hace más de 20 años. Interesante que menciones a tu madre, pero no menciones el engaño. ¿Pasaste estos 10 días hablando con ella?». «Por supuesto que hablé con ella. Está destrozada, viviendo en un apartamento horrible de 2 habitaciones que apenas puede pagar, llorando cada noche, y todo por tu incapacidad de perdonar. ¿Te contó la verdad completa? ¿Los 3 meses de relación con Rubén? Los 127.000 euros que le pagó durante años. Me contó que cometió un error cuando te sentías abandonada, que Rubén la extorsionó amenazando con arruinar su vida, que hizo todo lo posible por proteger a nuestra familia». «¿Nuestra familia?», repetí. «Marcos, no tenemos familia. Tenemos una ficción construida sobre mentiras». «Deja de decir eso. Somos familia porque lo decidimos, no porque lo diga un puto test de ADN. Yo nunca decidí criar al hijo de otro hombre. Esa decisión me fue robada mediante engaño». Marcos se acercó a mí, su rostro enrojecido. «Desbloquea mi tarjeta ahora y dame acceso a mi fondo universitario. Es mi dinero. Lo ahorraste para mí. Lo ahorré para mi hijo. Resulta que no tengo hijo biológico. Legalmente soy tu hijo. Mi certificado de nacimiento dice Antonio Domínguez como padre.
Ese certificado se basó en fraude. Mi abogado está procesando la anulación. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré, pero respondiendo a tu demanda, no desbloquearé nada hasta que reconozcas la gravedad de lo que tu madre hizo, hasta que dejes de justificar 23 años de traición como un error. Marcos me miró con desprecio absoluto. ¿Sabes qué? No necesito tu dinero. Conseguiré trabajo. Mamá y yo saldremos adelante sin ti. Perfecto. Esa es exactamente la actitud que confirma mi decisión. ¿Cuál decisión? No tengo obligación legal de mantener económicamente a un adulto de 23 años que no es mi hijo biológico. A partir de hoy te mantendrás solo, o mejor dicho, Rubén Castro puede mantener al hijo que engendró. Rubén no quiere saber nada de mí. Mamá intentó contactarlo y le colgó. Entonces supongo que descubriste qué clase de hombre es tu verdadero padre. Un cobarde que embarazó a una mujer casada, extorsionó dinero durante años, y ahora se esconde porque tiene su propia familia que proteger. Marcos apretó los puños. Por un momento pensé que me golpearía, pero se controló. Vas a arrepentirte de esto, dijo con voz temblorosa. Algún día vas a estar solo y te vas a dar cuenta de que destruiste tu familia por orgullo. Mi familia fue destruida hace 23 años, cuando tu madre decidió acostar con otro hombre y luego vivir esa mentira durante décadas. Yo solo estoy respondiendo a esa destrucción. Marcos caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Espero que valga la pena. Espero que tu dignidad herida te mantenga caliente en tu vejez cuando no tengas a nadie. Prefiero estar solo con verdad que acompañado de mentiras. La puerta se cerró. Lo escuché bajar las escaleras del porche. Su coche arrancó y se alejó. Me quedé de pie en el recibidor de mi casa vacía. Acababa de perder definitivamente al joven que creí era mi hijo. Pero extrañamente, no sentí el dolor devastador que esperaba. Sentí algo diferente. Sentí alivio. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un silencio extraño. Marcos no volvió a contactarme. Yo tampoco lo busqué. Pero eso no significaba que no supiera qué estaba pasando con ellos. Contraté a un investigador privado. Se llamaba Felipe Martínez, 54 años, ex policía con 20 años de experiencia. Le pagué 3.000 euros por adelantado para que investigara 2 cosas: la situación actual de Beatriz y Marcos y todo lo que pudiera encontrar sobre Rubén Castro Fernández. Felipe era eficiente. A la semana ya tenía información detallada. Beatriz había alquilado un apartamento de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad. 650 euros mensuales. Zona económica, edificio viejo con problemas de humedad. Felipe me mostró fotografías. El lugar se veía deprimente comparado con nuestra casa de 3 plantas en el barrio residencial donde habíamos vivido 23 años. Marcos se había mudado con ella. Había abandonado su apartamento estudiantil cerca de la universidad porque no podía pagarlo. Felipe averiguó que Marcos había solicitado trabajo en 3 cafeterías y 2 tiendas de ropa. Sin éxito todavía. Su cuenta bancaria personal tenía 230 euros. Había gastado casi todos sus ahorros en ayudar a pagar el depósito del apartamento de Beatriz. Su madre está trabajando en una clínica dental como recepcionista, me informó Felipe mostrándome documentos. Salario, 1.400 euros netos mensuales. Con el alquiler, servicios básicos, comida y transporte, les quedan aproximadamente 200 euros al mes para todo lo demás. Era una caída brutal desde la vida cómoda que habían tenido. Beatriz pasó de no preocuparse por dinero nunca, de tener tarjetas de crédito ilimitadas, de comprar lo que quisiera, a contar cada euro para llegar a fin de mes. ¿Y el otro objetivo?, pregunté. Rubén Castro. Felipe sacó una carpeta más gruesa. Aquí es donde se pone interesante. Rubén Castro Fernández, 51 años, actualmente gerente regional de una empresa de logística. Salario aproximado, 5.200 euros mensuales. Casado con Patricia Medina desde hace 28 años. Tienen 2 hijos, Roberto, 26 años, y Sandra, 24. Me mostró fotografías de Rubén. Era tal como lo había visto en aquellas fotos viejas.
solo que con algunas canas y unas cuantas arrugas más. Los mismos ojos verdes, la misma mandíbula, los mismos rasgos que veía cada vez que miraba a Marcos. Vive en una casa de 4 dormitorios en zona residencial premium. Hipoteca casi pagada, 2 coches, vacaciones anuales en Maldivas o Caribe. Su familia no sabe absolutamente nada sobre Marcos. ¿Estás seguro? Completamente. Entrevisté discretamente a vecinos haciéndome pasar por encuestador. Todos hablan de la familia Castro como ejemplo de estabilidad, matrimonio sólido, hijos exitosos, vida perfecta. Si Patricia Medina supiera que su esposo tiene un hijo secreto de 23 años, producto de una aventura extramatrimonial, ese mundo perfecto colapsaría. ¿Y qué pasa cuando Beatriz o Marcos intentan contactarlo? Felipe sacó registros telefónicos. Beatriz lo llamó 6 veces en las últimas 3 semanas. Él nunca contestó. Le envió mensajes de texto. Ninguna respuesta. Marcos intentó contactarlo por redes sociales. Rubén bloqueó su perfil inmediatamente. «Cobarde», murmuré. «Más que cobarde. Es un hombre que construyó su vida ocultando un secreto. Extorsionó a Beatriz durante años. Recibió 127.000 euros para mantener silencio. Y ahora que ella ya no puede pagarle, simplemente desapareció. No quiere arriesgar su matrimonio ni su reputación». La ironía me golpeó. Rubén tenía la familia perfecta que yo creía tener, esposa fiel, hijos legítimos, vida estable. Y todo mientras había destruido la mía cobrando dinero por guardar silencio sobre su bastardo. «Hay algo más», dijo Felipe. «Encontré evidencia de que Rubén declaró esos pagos de Beatriz como ingresos por consultoría freelance en sus declaraciones de impuestos. Técnicamente legal, pero demuestra premeditación. No fue extorsión impulsiva. Fue un negocio calculado durante años. Tomé toda esa información y la llevé a Ignacio. Él la revisó con creciente satisfacción profesional. Esto es oro legal, Antonio. Tenemos evidencia documentada de que Rubén Castro sabía de la paternidad, extorsionó pagos y ahora abandona completamente a su hijo biológico. Podemos usar esto para fortalecer tu caso». 4 meses después de aquella medianoche que cambió todo, finalmente llegó la fecha de la audiencia judicial. Era un martes lluvioso de marzo. Llegué al juzgado a las 9 de la mañana. Ignacio me esperaba en las escaleras con un maletín lleno de documentos. Beatriz estaba dentro de la sala con su abogado, un hombre mayor llamado Vicente Campos, que trabajaba casos pro bono. Ella se veía demacrada. Había perdido al menos 10 kilos. Su ropa, aunque limpia, se veía gastada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi súplica en sus ojos. La ignoré. Marcos no estaba presente. Ignacio me había informado que legalmente no era necesaria su presencia para la anulación de paternidad cuando había evidencia de fraude. El juez era una mujer de unos 60 años llamada magistrada Elena Ortiz. Revisó los documentos preliminares en silencio durante 10 minutos que se sintieron eternos. «Proceda, letrado», dijo finalmente mirando a Ignacio. Mi abogado presentó meticulosamente cada pieza de evidencia. La grabación de audio de aquella medianoche donde Beatriz confesaba todo. La prueba de ADN mostrando 0 compatibilidad genética. Los estados de cuenta bancarios documentando 127.000 euros transferidos a Rubén Castro. Las grabaciones de video de la segunda confesión completa de Beatriz en el café. La documentación de 312.000 euros invertidos en Marcos durante 23 años. Mi cliente fue víctima de fraude de paternidad sistemático durante 23 años, argumentó Ignacio. Se le obligó mediante engaño a asumir responsabilidades emocionales y financieras sobre un menor que no era su hijo biológico. El padre biológico no solo conocía la situación, sino que extorsionó económicamente a la madre usando dinero del matrimonio. Solicitamos anulación completa del registro de paternidad y compensación económica en la división de bienes matrimoniales. El abogado de Beatriz intentó argumentar que 23 años de crianza establecían paternidad social que no podía anularse, que yo había actuado como padre en todos los sentidos prácticos,
que la biología no debería importar después de tanto tiempo. La magistrada Ortiz lo escuchó sin expresión. Luego habló. Este tribunal reconoce que las relaciones paternofiliales van más allá de la genética. Sin embargo, esas relaciones deben fundamentarse en verdad y consentimiento. El señor Domínguez nunca consintió criar al hijo biológico de otro hombre. Esa decisión le fue arrebatada mediante engaño deliberado y sostenido. La evidencia presentada demuestra fraude inequívoco. Miró directamente a Beatriz. Señora Morales, su conducta durante 23 años constituye uno de los fraudes familiares más graves que he visto en mi carrera. No solo engañó a su esposo, sino que permitió extorsión económica usando recursos matrimoniales. Este tribunal falla a favor del demandante. La magistrada Ortiz continuó leyendo la sentencia con voz firme y profesional. Se declara anulado el registro de paternidad de Antonio Domínguez Ruiz sobre Marcos Domínguez Morales. Se ordena emisión de nueva documentación, reflejando la ausencia de vínculo legal paterno-filial. El apellido Domínguez será removido del registro civil del mencionado menor de edad al momento de su nacimiento, quien ahora deberá registrarse únicamente con el apellido materno Morales. Beatriz sollozó audiblemente. Su abogado le puso una mano en el hombro intentando calmarla. Yo permanecí inmóvil, procesando que aquellas palabras oficiales acababan de cortar legalmente el único lazo que me unía a Marcos. Respecto a la división de bienes matrimoniales, continuó la magistrada revisando documentos, este tribunal considera que la señora Morales transfirió 127.000 euros de recursos conyugales a un tercero sin conocimiento ni consentimiento del cónyuge. Adicionalmente, el señor Domínguez invirtió 312.000 euros en manutención, educación y crianza de un menor que biológicamente no era su hijo, bajo premisa fraudulenta. Miró a Beatriz severamente. Normalmente en divorcios, la división de bienes sería equitativa al 50%. Sin embargo, dadas las circunstancias excepcionales de este caso, se determina que la señora Morales recibirá 126.500 euros menos de lo que correspondería en división normal. Esta cantidad compensa parcialmente los 127.000 transferidos fraudulentamente, más 63.000 de gastos documentados en crianza del menor. Ignacio apretó mi brazo discretamente. Era una victoria significativa. Adicionalmente, agregó la magistrada, se niega cualquier solicitud de pensión alimenticia hacia la señora Morales, dado que el divorcio se fundamenta en conducta dolosa comprobada y ocultamiento sistemático durante 23 años. La señora Morales deberá asumir completa responsabilidad económica sobre sí misma y sobre su hijo biológico sin participación del señor Domínguez. El mazo golpeó la mesa. Se levanta la sesión. Salí del juzgado bajo la lluvia fina de marzo. Ignacio caminaba a mi lado protegiéndose con paraguas. Fue mejor de lo que esperábamos, dijo. La magistrada fue particularmente dura con Beatriz. No siempre pasa así. ¿Cuánto tiempo hasta que sea definitivo? 30 días para apelaciones, pero dudo que apelen. No tienen argumentos legales sólidos, y Vicente Campos sabe que perdería. Aquella noche dormí mejor de lo que había dormido en 4 meses. Por primera vez desde aquella medianoche devastadora, sentí que había recuperado algo de control sobre mi vida. 2 semanas después, Felipe me llamó con información nueva. Marcos intentó contactar a Rubén Castro de nuevo, esta vez en persona. ¿Cómo? Averiguó su dirección laboral. Fue a la empresa de logística donde trabaja Rubén y esperó en el estacionamiento. Cuando Rubén salió hacia su coche, Marcos se le acercó. ¿Y qué pasó? Tengo video de las cámaras de seguridad del estacionamiento. Un contacto me consiguió copia. ¿Quieres verlo? Envíamelo. Media hora después estaba viendo el video en mi computadora portátil. La calidad era razonable. Se veía a Rubén Castro caminando hacia un BMW gris. Marcos aparecía desde detrás de otro vehículo interceptándolo. No había audio, pero el lenguaje corporal era elocuente. Marcos hablaba animadamente, gesticulando. Rubén retrocedía. Negaba con la cabeza repetidamente.
En un momento Marcos extendió los brazos como suplicando. Rubén dio un paso atrás, sacó su celular y aparentemente amenazó con llamar a seguridad. Marcos dejó caer los brazos derrotado. Rubén aprovechó para subir rápidamente a su coche. Arrancó y salió del estacionamiento, dejando a Marcos de pie solo entre los vehículos. El joven se quedó ahí casi 3 minutos completos sin moverse. Luego se cubrió la cara con ambas manos. Aunque ya no era legalmente mi hijo, ver eso me provocó una punzada inesperada en el pecho. Marcos acababa de ser rechazado por su padre biológico, el mismo que lo engendró, el mismo que extorsionó dinero durante años usando su existencia como amenaza. Ahora que Beatriz ya no podía pagar, Rubén simplemente lo desechaba como basura. Felipe me envió mensaje de texto 2 días después. Marcos intentó contactar a Rubén por redes sociales nuevamente usando perfil falso. Rubén respondió con mensaje amenazante, diciendo que si no dejaba de acosarlo, llamaría a la policía. También dijo textualmente: «No quiero problemas con mi familia. Tú no eres mi responsabilidad. Tu madre y ese idiota que te crió decidieron mentirte. Yo solo pagué por silencio. Ahora déjame en paz o habrá consecuencias legales». Ese mensaje decía todo sobre el carácter de Rubén Castro. No sentía remordimiento. No tenía curiosidad sobre el hijo que engendró. Solo le importaba proteger su vida perfecta con su familia legítima. Esa misma semana, Marcos apareció en mi puerta nuevamente. Era domingo por la tarde. Yo estaba organizando documentos de trabajo cuando escuché el timbre. Abrí y ahí estaba. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz débil. Ya no había rabia. Había derrota. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Hubo silencio incómodo durante casi 1 minuto completo. «Fui a ver a Rubén», dijo finalmente mirando el suelo. «A mi padre biológico». «Lo sé», me miró sorprendido. «¿Cómo?» «Tengo investigador privado, monitoreando situaciones relevantes. Vi el video del estacionamiento». Marcos bajó la mirada nuevamente. Me trató como basura, como si yo fuera un problema que necesitaba desaparecer. Le dije que solo quería conocerlo, saber quién era. Él me dijo que no quería saber nada de mí, que nunca me buscara, que su familia real era otra. «Lo siento», dije, y era sincero. «¿Por qué lo sientes? Esto es lo que querías, destruir mi vida, demostrarme que no tengo padre». «No quería destruir tu vida, Marcos. Quería verdad. Y la verdad es que fuiste concebido de una traición. Yo fui engañado durante 23 años, y Rubén Castro resultó ser exactamente la clase de cobarde que sospechaba. Mamá dice que no tiene dinero para mi universidad. Tuve que abandonar este semestre. Ahora trabajo en un supermercado empacando bolsas. Gano 900 euros al mes. Eso es consecuencia de decisiones. Las de tu madre hace 23 años, las tuyas hace 1 mes cuando elegiste defender sus mentiras. Vine a pedirte ayuda», dijo levantando la mirada. Sus ojos estaban rojos. «No como dinero regalado, como préstamo. Te lo pagaré cuando me gradúe y consiga trabajo decente. ¿Por qué debería ayudarte? Porque siempre seré tu hijo en mi corazón. Porque me criaste. Porque sé que en algún lugar todavía te importo». Lo miré largo tiempo antes de responder. «Tienes razón en una cosa», dije después de ese largo silencio. «En algún lugar todavía me importas. 23 años de recuerdos no desaparecen porque un papel diga que no compartimos sangre. Te enseñé a andar en bicicleta. Estuve en tu graduación. Te consolé cuando tu primera novia terminó contigo. Esos momentos existieron. Vi esperanza iluminarse en sus ojos. Pero continué. Esos momentos estaban construidos sobre una mentira fundamental, y cuando descubriste esa mentira, elegiste defender la traición en lugar de reconocer la verdad. Me acusaste de ser cruel cuando simplemente respondía a 23 años de engaño. Estaba confundido, asustado. Mamá me necesitaba y yo, tu madre, te manipuló magistralmente durante años
presentándose como víctima de mi frialdad. Y tú compraste esa narrativa sin cuestionarla. Cuando te mostré evidencia irrefutable de su traición, de los pagos a Rubén, de todo, elegiste culparme a mí en lugar de responsabilizarla a ella. Marcos apretó los puños sobre sus rodillas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Abandonarla cuando acababa de perder todo? Quería que reconocieras la verdad, que dijeras, mamá cometió algo terrible, me mintió toda mi vida, te traicionó durante 23 años, y aunque la amo porque es mi madre, lo que hizo estuvo profundamente mal. Eso era todo lo que necesitaba oír, reconocimiento de realidad. Pero si hubiera dicho eso, la habría traicionado. Y traicionarme a mí defendiendo sus mentiras no contaba. Marcos, ahí está el problema. Lealtad ciega no es virtud, es complicidad. Tu madre necesitaba que alguien le dijera la verdad, no que alguien validara su engaño. Se quedó callado mirando sus manos. Voy a ofrecerte algo, dije levantándome y caminando hacia la ventana. Una última oportunidad. Pero viene con condiciones muy específicas y no negociables. ¿Qué condiciones? Me giré para mirarlo directamente. Primera condición. Reconoces públicamente, sin justificaciones ni excusas, que lo que tu madre hizo estuvo mal. No fue un error comprensible. Fue traición sistemática durante 23 años. Escribirás eso en una carta dirigida a mí, admitiendo que estuviste equivocado al defenderla. Marcos tragó saliva, pero no interrumpió. Segunda condición. Pides disculpas genuinas por las cosas que me dijiste, por acusarme de ser padre ausente cuando trabajaba para darles buena vida, por llamarme vengativo cuando simplemente exigía verdad, por decir que destruí la familia cuando quien la destruyó fue tu madre hace 23 años. Tercera condición. Aceptas que nuestra relación, si la reconstruimos, empieza de cero. No eres mi hijo legalmente ni biológicamente. No hay herencia esperándote. No hay fondo universitario garantizado. No hay apoyo financiero automático. Si decidimos reconectar, será como dos adultos eligiendo construir un vínculo basado en respeto mutuo, no en obligaciones familiares. Cuarta y última condición. Te mantienes económicamente solo durante al menos un año completo. Consigues trabajo, pagas tus cuentas, demuestras que puedes sobrevivir sin privilegios que antes dabas por sentados. Solo después de ese año consideraré cualquier tipo de ayuda para tu educación. Y será decisión mía, no derecho tuyo. Marcos me miraba con expresión compleja, mezcla de resistencia, orgullo herido y necesidad desesperada. Son condiciones muy duras, dijo finalmente. La vida es dura, Marcos. Durante 23 años tuviste vida fácil pagada con mi dinero ganado honestamente. Ahora enfrentas consecuencias de decisiones que ni tú ni yo tomamos, pero que tu madre sí tomó. Sí, es injusto, pero la justicia no siempre es equitativa. ¿Y si acepto estas condiciones, realmente podríamos tener relación otra vez? No te prometo nada, solo prometo considerarlo. El daño es profundo, la confianza está destruida. Reconstruir algo desde esas cenizas tomará años, no meses, y requiere esfuerzo genuino de ambas partes. Se puso de pie lentamente. Necesito pensarlo. Tienes 5 días, no más. Después de eso, esta oferta expira permanentemente. ¿Por qué 5 días? Porque decisiones importantes no deberían tomarse impulsivamente, pero tampoco deberían postergarse indefinidamente. 5 días es suficiente para reflexionar honestamente. Marcos caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. ¿Puedo preguntar algo? Adelante. ¿Todavía me amas? Como padre. O como lo que sea que fuiste para mí. La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Tardé en responder. Amo al niño que creí criar. Amo los recuerdos que creí compartir. Pero ese niño y esos recuerdos están teñidos de mentira ahora. No sé si eso cuenta como amor o como duelo por algo que nunca fue real. Honestamente, Marcos, no tengo respuesta clara. Él asintió tristemente y salió. Los 5 días pasaron despacio. No recibí llamadas, no recibí mensajes. El 5.º día, viernes, esperé hasta medianoche.
Nada. El sábado por la mañana sonó mi celular. Era Marcos. «Hola», dije. «He estado pensando en tus condiciones». Su voz sonaba tensa, y decidí que no voy a aceptarlas. Sentí algo hundirse en mi pecho, aunque no fue sorpresa. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo que traicione a mi madre, que diga públicamente que es una mala persona, y no voy a hacer eso. Sí, cometió errores, grandes errores, pero es mi madre. Me llevó en su vientre, me crió, y está sufriendo terriblemente ahora. No te pedí que dijeras que es mala persona. Te pedí que reconocieras que sus acciones estuvieron mal. Hay diferencia. No para mí. Y tus otras condiciones son ridículas. Mantenerme solo un año para probar algo, empezar desde cero como si 23 años no significaran nada. Eso no es reconstruir una relación. Es castigarme por algo que ella hizo. Es enseñarte responsabilidad y consecuencias. No, es venganza disfrazada de lección. ¿Y sabes qué? Tienes razón en algo. Familias deberían construirse sobre verdad. Pues la verdad es que una familia de verdad perdona. Una familia de verdad no pone condiciones imposibles para demostrar puntos. Una familia de verdad está ahí en los momentos difíciles. ¿Terminaste? Sí, terminé. Y también termino con esto. No voy a suplicarte más. No voy a aceptar tus condiciones humillantes. Mamá y yo saldremos adelante solos. Está bien, dije con calma, que me sorprendió. Es tu decisión. Espero que seas feliz, Antonio. Espero que tu dignidad y tu verdad te mantengan compañía. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. Era definitivo. Los siguientes 6 meses fueron un periodo extraño de reconstrucción y duelos simultáneos. Había perdido oficialmente a mi esposa y al joven que creí mi hijo, pero por primera vez en 23 años vivía en completa honestidad. Lo primero que hice fue poner en venta la casa. Esa estructura de 3 plantas con jardín amplio, donde habíamos vivido 19 años, ya no era un hogar. Era un museo lleno de recuerdos contaminados. Cada habitación susurraba mentiras del pasado. Contraté a una agencia inmobiliaria en abril. Para mayo ya tenía 3 ofertas. Acepté la mejor, 390.000 euros. Después de pagar el resto de la hipoteca, me quedaron 340.000 de ganancia limpia. Todo mío según la sentencia judicial. Mientras esperaba el cierre de la venta, comencé a buscar apartamento. Algo completamente diferente. Moderno, sin historia, sin fantasmas emocionales en cada esquina. Encontré un lugar perfecto en junio. Apartamento de 2 habitaciones en 10º piso de edificio nuevo. Ventanales grandes con vista a la ciudad. Cocina minimalista. Baño con ducha de lluvia. Costó 210.000 euros. Lo compré en efectivo. La mudanza fue liberadora. Doné la mayoría de los muebles viejos. Compré todo nuevo. Minimalista. Funcional. Sin sentimentalismo. Mi hermana Carolina fue fundamental durante este periodo. Ella tenía 49 años, divorciada desde hacía 5, sin hijos. Trabajaba como psicóloga clínica. Cuando le conté toda la historia, su reacción fue exactamente lo que necesitaba. Antonio, lo que Beatriz te hizo es abuso psicológico sistemático. 23 años de gaslighting. No eres cruel por alejarte, eres saludable. Empezó a visitarme 2 veces por semana. Cenábamos juntos. Hablábamos. Ella me ayudó a procesar emociones que había enterrado bajo capas de rabia justificada. ¿Extrañas a Marcos?, me preguntó una noche mientras compartíamos vino tinto en mi nueva terraza. Extraño al niño que creí conocer. Pero ese niño nunca existió realmente. Era ficción basada en información falsa. No es ficción completa. Los momentos que compartieron fueron reales para ti en ese momento. El amor que sentiste era genuino. Solo la premisa era falsa. ¿Eso hace que duela menos? No, probablemente hace que duela más, porque no puedes simplemente odiar y seguir adelante. Tienes que llevar luto por algo que amaste, pero que estaba fundamentado en mentira. Tenía razón. Era complicado, doloroso de formas que no podía explicar completamente.
En julio empecé terapia profesional. Una psicóloga llamada doctora Silvia Ramos, 53 años, especializada en trauma familiar. Sesiones semanales donde finalmente pude desempacar décadas de emociones reprimidas. No fuiste perfecto, me dijo durante una sesión. Trabajaste demasiado. Estuviste ausente emocionalmente en periodos, pero esas imperfecciones humanas normales no justifican ni causan traición. Beatriz eligió engañarte. Esa fue su decisión independiente. Esas palabras me liberaron de culpa que secretamente cargaba. Parte de mí se preguntaba si mi ausencia durante proyectos internacionales había causado el affair de Beatriz. La doctora Ramos me ayudó a entender que correlación no significa causación. Mientras tanto, Felipe seguía enviándome actualizaciones ocasionales sobre Beatriz y Marcos, no porque se lo pidiera, sino porque sentía que debía mantenerme informado. Beatriz sigue trabajando como recepcionista dental, 1.400 mensuales. Vive en el mismo apartamento económico. Marcos consiguió trabajo de tiempo completo en supermercado, 900 euros. Entre ambos ganan 2.300. Alquiler, servicios y alimentación se llevan casi todo. Viven justo. Era caída brutal desde la comodidad que conocieron. Parte minúscula de mí sentía lástima, pero mayoría de mí reconocía que eran consecuencias naturales de decisiones y mentiras. Marcos tuvo que abandonar universidad completamente, continuó Felipe. Ya no puede pagar matrícula ni siquiera con préstamos estudiantiles porque su madre no califica como aval con ese salario. Probablemente perderá 2 o 3 años antes de poder retomar estudios, si es que puede. Eso me afectó más de lo esperado. Marcos había sido buen estudiante. Arquitectura era su pasión genuina. Verlo empacando bolsas en supermercado cuando debería estar diseñando edificios era desperdiciar potencial. Pero me recordé, no era mi responsabilidad. Ya no. En agosto hice algo que había pospuesto décadas. Retomé hobbies abandonados. Empecé clases de fotografía. Compré cámara profesional. Pasaba fines de semana capturando arquitectura urbana, paisajes naturales, momentos callejeros. También me uní a club de ciclismo para adultos. Salíamos domingos temprano recorriendo rutas montañosas. La actividad física ayudaba a quemar ansiedad residual. Mi vida se volvió más simple pero más auténtica. Trabajo, terapia, fotografía, ciclismo, cenas con Carolina. Ocasionalmente salidas con colegas de la empresa. No estaba feliz completamente, pero estaba en paz, y eso era suficiente por ahora. Felipe me llamó en septiembre, con información inesperada. Beatriz intentó contactar a Rubén Castro nuevamente, esta vez con abogado. Quiere establecer paternidad legal y solicitar pensión alimenticia retroactiva. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí. Marcos es adulto, pero la ley permite reclamaciones por años anteriores cuando se comprueba paternidad oculta. Será batalla legal complicada porque Rubén tiene recursos para pelear. ¿Y? Rubén contrató bufete corporativo grande. Van a argumentar que Beatriz aceptó pagos extorsivos durante años que constituyen acuerdo financiero completo, que no puede reclamar más ahora. Será feo. Parte de mí quería ver ese juicio, ver a Rubén Castro finalmente enfrentar consecuencias. Pero otra parte quería distancia completa de todo ese drama tóxico. Elegí la distancia. En octubre, 6 meses después de la sentencia judicial, finalmente me sentía estable. Mi apartamento se sentía como hogar real. Mi rutina era saludable. Mi terapeuta decía que había progresado notablemente. Una tarde Carolina vino a cenar. Preparé pasta casera, algo que había aprendido recientemente en clase de cocina que tomaba los jueves. «Te ves bien», dijo observándome. «Realmente bien, más ligero. Me siento diferente, como si hubiera soltado peso invisible que cargaba sin darme cuenta. ¿Has pensado en citas, conocer mujeres?» «Todavía no. Necesito más tiempo procesando traición antes de confiar en alguien románticamente». «Eso es saludable. No hay prisa. Brindamos con vino blanco». «¿Alguna vez piensas en contactar a Marcos?», preguntó. «A veces,
Usualmente a las 3 de la madrugada, cuando no puedo dormir, me pregunto cómo está, si piensa en mí, si se arrepiente de sus decisiones. ¿Lo harías? ¿Contactarlo? No. La pelota está en su cancha. Él rechazó mis condiciones. Eligió defender mentiras sobre aceptar verdad. Si algún día decide acercarse genuinamente arrepentido, consideraré escucharlo, pero no lo buscaré. Eso requiere fuerza tremenda, o cobardía tremenda. Honestamente no sé cuál. Carolina sonrió tristemente. Antonio, reconstruiste tu vida desde cenizas. Eso no es cobardía. 2 años pasaron desde aquella medianoche que partió mi vida en 2 mitades distintas. Antes de la verdad, después de la verdad. Era febrero. Yo tenía 54 años. Mi cabello mostraba más canas que antes, especialmente en las sienes. Líneas nuevas marcaban mi frente. Pero cuando me miraba al espejo, veía algo diferente en mis ojos. Claridad. Quizás tristeza también, pero sobre todo, claridad. Mi apartamento se había convertido en verdadero santuario personal. Paredes decoradas con fotografías que había capturado durante 2 años explorando la ciudad. Estanterías llenas de libros que finalmente tenía tiempo de leer. Pequeño estudio donde trabajaba en proyectos freelance que elegía selectivamente en lugar de aceptar todo por obligación financiera. Había sido promovido en la empresa a director de proyectos especiales. Menos viajes, más autonomía, mejor sueldo. Ganaba ahora 5.800 euros mensuales. Sin familia que mantener, ese dinero me permitía vivir cómodamente y ahorrar significativamente. Carolina seguía siendo mi ancla emocional. Cenábamos juntos al menos una vez por semana. A veces simplemente nos sentábamos en silencio con Panero, ella leyendo, yo editando fotografías. Familia no siempre significa sangre. A veces significa quien elige quedarse cuando todo colapsa. Felipe había dejado de enviarme actualizaciones sobre Beatriz y Marcos hacía 1 año y medio. Yo le había pedido que parara. Necesitaba soltar completamente. Vivir mirando por retrovisor solo prolongaba el dolor. Lo último que supe fue hace 18 meses. Beatriz seguía en ese apartamento modesto, trabajando en la clínica dental. Marcos había conseguido trabajo mejor como asistente en firma de arquitectura pequeña. Ganaba 1.300 euros. No era diseñador todavía, pero al menos trabajaba en su campo. Rubén Castro nunca enfrentó consecuencias reales. Su familia seguía intacta, ignorante del hijo secreto que había engendrado. Seguí en terapia con doctora Ramos hasta hace 6 meses. Nuestra última sesión fue memorable. Antonio, has recorrido camino extraordinario. Llegaste aquí devastado, traicionado, cuestionando cada memoria de 23 años. Ahora te veo en paz contigo mismo. Eso es victoria real. No siento que gané algo, le dije. Siento que sobreviví. Sobrevivir después de trauma así ya es ganar. Mucha gente se queda atrapada en amargura, en ciclos de venganza emocional. Tú elegiste soltar y reconstruir. Eso requiere valentía que pocos poseen, pero soltó realmente. Todavía pienso en Marcos. Me pregunto cómo está, si piensa en mí. Soltar no significa olvidar. Significa dejar de permitir que el pasado controle tu presente. Y has logrado eso. Dejé la terapia no porque estuviera completamente curado, sino porque había aprendido herramientas para manejar solo. Sabía que cicatrices permanecerían, desconfianza en relaciones románticas, dificultad para confiar completamente en otras personas, momentos donde veía jóvenes de 25 años y mi mente preguntaba involuntariamente, ¿así se ve Marcos ahora? Pero eran cicatrices manejables, ya no heridas abiertas sangrando. Una tarde de febrero, exactamente 2 años después de la sentencia judicial, estaba en mi estudio editando fotografías cuando mi celular vibró con notificación. Mensaje de texto. Número desconocido. Lo abrí distraídamente esperando spam. No era spam. Hola Antonio, soy Marcos. Sé que probablemente no quieres saber de mí. Entiendo si borras este mensaje sin leer, pero necesito decirte algo que debí decir hace 2 años. Tenías razón, en todo.
Mamá cometió algo imperdonable. 23 años de mentiras no son error comprensible, son traición sistemática, y yo estuve mal defendiéndola ciegamente. Estuve mal acusándote de ser cruel cuando simplemente exigías verdad. Estuve mal rechazando tus condiciones por orgullo estúpido. El mensaje continuaba, largo. Pasé 2 años trabajando empleos básicos, viviendo en apartamento pequeño con mamá viendo cómo luchábamos por cada euro. Viví sin privilegios que antes daba por sentados. Y finalmente entendí que todo lo que tuve durante 23 años lo pagaste tú. Mi educación, mi ropa, mis viajes, todo. Y lo hiciste creyendo que eras mi padre. Cuando descubriste que no lo eras, tenías todo el derecho de detener ese apoyo. No eras cruel, eras honesto. Sentí algo apretarse en mi pecho. También entendí que Rubén Castro, mi padre biológico, es cobarde despreciable que solo se preocupa por sí mismo. Me rechazó como basura, mientras tú, hombre que no compartía mi sangre, me criaste con amor durante 23 años. Eso dice todo sobre quién era realmente mi padre. Las palabras que quise escuchar hace 2 años, ahora llegaban tardíamente. No te escribo esperando que me perdones o que retomemos relación. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Que lamento profundamente cómo te traté. Que si pudiera regresar tiempo, elegiría diferente. Elegiría verdad sobre lealtad ciega. Elegiría reconocer el dolor que sufriste en lugar de minimizarlo. El mensaje terminaba simplemente: espero que hayas encontrado paz, Antonio, te la mereces más que nadie. Marcos, leí el mensaje 3 veces, luego 4. Después, puse el celular boca abajo sobre el escritorio y me quedé mirando por la ventana. La ciudad se extendía ante mí. Luces comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía detrás de las montañas distantes. Gente yendo a casa después del trabajo, parejas caminando tomadas de la mano, familias cenando juntas, vida normal, continuando como siempre. Tomé mi celular nuevamente. Abrí el mensaje. Mi dedo flotó sobre el teclado. Podía responder. Podía decir, gracias por escribir, o aprecio tu honestidad, o consideremos hablar eventualmente. Pero no lo hice. Cerré el mensaje y dejé el celular a un lado. No porque quisiera castigarlo, no por rabia o rencor, sino porque después de 2 años de trabajo interior intenso, había aprendido algo fundamental. Perdón no significa obligación de reconexión. Perdonaba a Marcos por ser joven, confundido, manipulado por su madre. Perdonaba que hubiera defendido mentiras por lealtad mal dirigida. Entendía que 23 años de narrativa materna distorsionada habían moldeado su perspectiva. Pero entender no significaba abrir esa puerta nuevamente. Algunas heridas, aunque sanen, dejan cicatrices demasiado profundas para arriesgar reabrirlas. Algunas relaciones, aunque fueron reales alguna vez, no sobreviven verdades devastadoras. Había construido vida nueva, paz frágil pero genuina, identidad basada en honestidad conmigo mismo, y proteger esa paz era mi prioridad. Carolina apareció más tarde esa noche para nuestra cena semanal. Me encontró en la terraza mirando la ciudad nocturna. ¿Estás bien?, preguntó sentándose a mi lado. Marcos me escribió hoy, 2 años después, pidiendo disculpas, reconociendo que estaba equivocado. ¿Y? Y nada. Leí su mensaje, lo procesé y decidí no responder. ¿Cómo te sientes con esa decisión? Pensé cuidadosamente antes de responder. En paz, dije finalmente. Triste también, pero principalmente en paz. Aprendí que no tengo que perseguir cierre. A veces el cierre es simplemente dejar ir. Carolina asintió comprendiendo. Esa noche, después que ella se fue, me quedé largo tiempo en mi terraza. La ciudad respiraba abajo, millones de historias desarrollándose simultáneamente. Tragedias, alegrías, traiciones, redenciones. Mi historia era solo una más, no única, no especial, solo mía. Y finalmente, después de 2 años navegando dolor que nunca pedí, estaba bien con eso. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal
y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.